tuve un, tuve un casamiento, muy lindo el casamiento, en, un poco al norte de acá, y estuve ocupado con eso, y también la semana pasada estuve ocupado. Eh, Siempre deseo estar si puedo, si estoy predicando o no. Entonces, eh, no quiero que piensen que es solamente cuando se predica que, eh, que tengo que estar acá. A mí me gusta estar ustedes acompañándolos cuando se puede. Eh, Me alegro mucho. Estuve hablando con Valesca brevemente en el día de hoy sobre la señora Emma, especialmente, como estamos preocupados por ella y por su operación. Siempre cuando alguna persona pasa por esa experiencia, siempre hay esa preocupación por la anestesia, todas esas cosas que son parte de una operación. Además de eso, he estado orando por la señora Carmen. Entonces no tengo noticias, pero estoy orando por ella, querido hermano don Carlos, y también Oni por tu mamá y tu mamita, eh, y también por la señora Celia, que son los veteranos de la asamblea. Bueno, don Carlos es un veterano también, pero esas personas que formaron parte, bueno, sobre todo la señora Carmen, que formaron parte de la asamblea en esos primeros días, cuando yo era un cabro chico, cuando llegaba ya a la asamblea, eh, que estaba ahí al frente, creo que estaba al frente, un poco más arriba y cerca de donde estaba la panadería, panadería. ¿Estoy correcto en eso? Ya. Entonces, me acuerdo de esos días que veníamos con todos los hermanos en Panchito y veníamos a compartir la palabra. Y ya. Bueno, que el Señor les bendiga, queridos hermanos. También veo a la hermana Ángela. Hola Ángela. También la hermana Buenas Betty. noches. Buenas noches, hermana. La hermana Betty Flores, también, qué gusto de saludarla, querida hermana. Bueno, eh, he estado con unos jóvenes acá estudiando la palabra en el libro de Daniel. Entonces quiero ir al libro de Daniel, el capítulo 9. Daniel capítulo 9, por favor. Perdón que no lo hice antes, quería entregarle saludos de la parte de la Margarita. Sin embargo, cuando estábamos cantando uno de los himnos, la llamé por teléfono para avisarla que íbamos a estar acá. Obviamente ella no ha entrado, pero quería decirles, hermanos, que la voy a ver mañana, porque mañana voy a ir a donde ella vive, porque falleció una hermana que era muy buena amiga de mis padres, ya ancianita, en los 90 y tantos años de edad. Entonces nosotros voy con mi hermana y mi cuñado a ir al funeral para honrarla y demostrar nuestro respeto, como se dice en inglés, no sé si se dice en español, pero demostrar nuestros respetos hacia la familia por la hermana que falleció. Y voy a ver a la Margarita. Entonces estoy muy contento que la voy a ver a ella. Y estamos contentos de estar en un funeral donde el Señor será honrado por la vida de una hermana que realmente vivió para el Señor. Ya estamos muy agradecidos al Señor por la vida de ella. El hijo de ella fue un buen amigo mío y la hija de ella también fue buena amiga de mi hermana Katy. Entonces voy con Katy y Norma. Ya,
Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Hay muchas cosas que uno puede aprender de Daniel. Eh, era una persona, era un hombre realmente increíble en los tiempos en que él podría haber sido un hombre muy rencoroso con lo que le pasó a él, ¿verdad? Podría haber sido un hombre con odio por la gente de Babilonia, los reyes, cual él sirvió, pero vemos como él tuvo una compasión también hasta para Nebucodonosor. Él fue un hombre que realmente demostró un cariño hasta ese hombre, aunque era un hombre que no creía en Dios. Pero vamos a mirar al capítulo 9 y vemos cómo él trata con Darío, hijo de Asuero, Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reino, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces vamos a parar ahí un momento. Él entendía lo que Jeremías había escrito. Él miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Y qué dice? Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Ahora, pensemos en quién era Daniel. ¿Y qué dice? Volví mi rostro a Dios el Señor. Esa es la primera frase quiero preocuparme de esa frase. Volví mi rostro a Dios el Señor. No sé, hermanos, pero quiero decirles que nosotros tenemos un ejemplo en Daniel que realmente demostró una reverencia, una, una actitud de respeto, reverencia hacia Dios, el Señor. Volví mi rostro, volví mi rostro. ¿Qué significa eso? Volví mi rostro, le miré, le entendí lo que, lo que él estaba diciéndome. Ahora, eso significa que él se estaba preparando para la oración. Y después dice, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Entonces, vemos estas cosas tan importantes, pero vamos a volver a los primeros versículos. Primeramente, tenemos que entender quién era Darío. Darío eh, eh, era un hombre, un rey, que en ese año, cuando él eh, empezó a ser rey, eso, el rey de Babilonia, eso cayó en favor de este
este rey de los medos que, y de los persos. Entonces, lo que significa es que por la manera en que se mantenían los reyes en esos tiempos, caía para Darío. Entonces, eh, Dios ya lo había advertido a, a Daniel porque él sabía que este reino iba a ser, este reino iba a comenzar. ¿Por qué? Porque en el sueño que había tenido el rey previo, él había entendido que el reino de él iba a ser reemplazado por por el rey Darío. Entonces, eso es algo que Daniel ya entendía por la interpretación de los sueños que había hecho. Ahora, eh, vemos como eh, Daniel, él tiene ciertos entendimientos porque acuérdense que muchos hasta cuando él, él habla del profeta Jeremías, también de Isaías, eh, acuérdense que durante estos tiempos había ciertas personas que eran contemporáneos de Daniel y eran personas que vivían durante los tiempos de Daniel. Muchas veces nosotros pensamos que los profetas eran, aquí vivía uno, aquí vivía el otro, el otro, el otro. Entonces pensamos que, pero a veces ellos vivían en los mismos tiempos y nosotros tenemos distintas perspectivas que ellos daban acerca de lo que por por el medio que escribían acerca de los hechos de Dios y lo que iba a pasar. Entonces vemos como Dios tiene un plan. Ahora, hay tres etapas aquí en que, o tres etapas, no sé si etapas es la palabra adecuada, pero tres, bueno, voy a decirlo, tres etapas, porque no tengo otra palabra, lo tengo en inglés y nada que ver. Estaría hablando en lenguas, ¿no? Entonces, tres etapas con la experiencia que vemos en lo que, en este mensaje profético que él da, que se concierne con eh, las, eh, el pueblo de Dios. Ahora, primeramente, vemos que en el año primero dice, Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los calderos. Entonces, como he dicho, esto no era una sorpresa para Daniel. Él ya sabía que este tipo de cosas iba a pasar, que había un cambio de reino del rey anterior y ahora vienen los caldeos. Pero eh, lo que vemos aquí y lo que es hermoso es esto, es que la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre tiene algo original, algo fresco, una frescura que realmente le acompaña. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando Jeremías escribió, eh, y él escribió, siempre uno puede entender algo nuevo cuando se lee acerca de la palabra de Dios. Ahora, lo que vemos es que el Jeremías, cuando él predica o cuando él habla, vemos que
porque él cita a Jeremías, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta y Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, cuando él miraba eso, él vio que la palabra de Dios ya se estaba cumpliendo y se estaba cumpliendo de una manera en que en realidad demostraba lo que Dios decía era válido, era correcto y también era una enseñanza al pueblo de Dios que estaba en exilio. Ahora, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender que cuando Jeremías habló de esto años anteriores, él habló en una manera que uno podía confiar 100% en lo que la palabra de Dios decía. Ahora, hermanos, yo no tengo que convencerle a ustedes sobre la autoridad de la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros todos tenemos claro. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre lo que se dice en las o lo que decía Jeremías? Miremos primeramente eh, a Jeremías 36. Jeremías 36, por favor. Gracias. Entonces, Jeremías 36, voy a buscar el versículo. Eh, Perdón, estoy buscando el versículo que, exacto que estoy buscando. Un momento, hermano. Perdón, es que no lo ubico y estoy. Ay, perdón, hermano, que estoy un poco confundido con mis apuntes. Eh, ya lo encontraré. Mantengan paciencia. Aquí están. Eh, También se repiten en Mateo 24, el versículo 30 y, bueno, leamos del versículo 33, perdón, hermano. Eh, Se repiten esas mismas palabras. Del versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis No, ¿cuál es la palabras. cita? ¿Cómo? ¿Cuál es la cita? Ahí está. Ahí está, el versículo 35. Es que no lo encuentro en Jeremías, en Jeremías 36, perdón, hermano. Lo tenía apuntado, pero solamente puse mis apuntes Jeremías 36, no puse el versículo, pero en Mateo 24 lo puse. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Es como el mismo sentimiento que se escribe ahí. Entonces, lo que vemos en lo que Daniel lee acerca de Jeremías, él entiende que la palabra de Dios no pasará. Ahí está. Versículo. Yo estaba mirando más abajo. Eh, ya, a lo mejor, no sé cuál, en el versículo. De todas maneras, se entiende a lo que me estoy refiriendo. Lo que nosotros podemos entender, que la palabra de Dios es viva, es eficaz para nuestro crecimiento. El cielo y la tierra, dice, que pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces nosotros podemos, bueno, no sé si, versículo 35, hermano, sería la referencia. Versículo 35, ahí está. Y entonces nosotros podemos ver lo que Daniel estaba diciendo a nosotros en el día de hoy, que aunque uno, y más adelante podemos ver en Isaías, el capítulo 40. Miremos a Isaías 40, el versículo 8. Isaías 40 y el versículo, sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿me entienden el punto? Uno puede ver las cosas que vienen, las cosas que se van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, eso es lo que Daniel estaba intentando de enseñar a través de lo que él escribe. Ahora, yo sé que él no sabía que en el año 2023 íbamos a escuchar las palabras de Daniel. Y, en fin, vamos a mirar a Salmo 119, versículo 152. Gracias, hermano. 119 y 152. Hace ya mucho que he entendido sus testimonios, uh, que para siempre los has establecido. Entonces, una vez más, los estatutos de Dios, sus testimonios de Dios, se han establecido eh, por siempre. Y en fin, usted no tiene que buscarlo, hermano, yo lo voy a leer. Segunda Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. Y estoy leyendo esto porque creo que es importante para nosotros recordarnos de la firmeza y el apoyo y la belleza acerca de la palabra de Dios que dice lo siguiente, versículo 3:16 de 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, vemos que hasta en esos tiempos, cuando Daniel habla de la palabra de Dios, él dice, la palabra de Dios es la cosa que no cambia, porque es la palabra de Dios, porque Dios no cambia. Entonces, nosotros podemos apreciar eso. Pero también hay algo que podemos aprender en estos dos versículos de Daniel,
también es que nosotros podemos apreciar la palabra de Dios, pero también podemos apreciar el Dios de la palabra. No sé si me entiende. La palabra de Dios y el Dios de la palabra, que cuando Dios habla, Él habla a su pueblo y da y nos instruye, nos corrige, nos enseña. Toda la palabra de Dios es instruida, es inspirada, pero Dios de la palabra nos habla. Entonces nosotros podemos apreciar esto. Y cuando Él dice, mira, Jeremías lo dijo, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Yo lo creo. Aquí viene otro rey. Aquí viene el próximo. Tal cual como Dios me lo enseñó en los sueños. Ahora, con Darío, él me está enseñando que la palabra suya es algo en que nosotros podemos confiar. Ahora, versículo 3 nos dice, y volví mi rostro a Dios el Señor. Él podía mirar a Dios con su fe, con su pasión, con su deseo, porque él veía cómo Dios cumplía su palabra por medio de los sueños que él tuvo y se lo dice a Nabucodonosor. Yo creo que lo estoy diciendo correcto. Y ahora lo está diciendo, está viéndolo a través de Darío. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Hermanos, lo que me impresiona de los hombres y las mujeres de Dios que encontramos en la palabra de Dios es que ellos siempre siguen esa misma tendencia, ese mismo deseo, esa misma pasión de buscar el rostro de Dios, buscándolo en oración. Lo que nos puede pasar a nosotros cuando ya estamos madurando en las cosas del Señor es que nos ponemos a flojear espiritualmente. Nos ponemos a ser flojos en las cosas de Dios. No, si yo ya pasé esa experiencia, esa experiencia, ya conozco todo lo que, ya no me tienen que enseñar nada más. ¿Qué dice aquí? Daniel, de este joven, había aprendido de Dios, pero él seguía aprendiendo y buscando el rostro de Dios, el Señor, en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Ahora, sí, él estaba en una condición y en una situación extraordinaria. Él sabía lo que Jeremías había dicho acerca de los 70 años. Y él deseaba eso para su pueblo, porque sabemos que los que quedaron en Babilonia eran los que volvieron a poblar a Israel. Los que estaban en Israel no quedaron, fueron eliminados, pero los que estaban en Babilonia sabemos que ellos volvieron y poblaron y establecieron el pueblo de Israel una vez más. Él entendía eso, hermanos. Y nosotros tenemos que dar honra en una forma digna y un respeto para Daniel y sus amigos y muchas personas que nosotros no conocemos ni son nombrados en las escrituras, que honraron a Dios en una forma extraordinaria, porque honraron a Dios y siguieron
los mandamientos y fueron obedientes a lo que Dios les pedía. Entonces vemos cómo Daniel entiende esta parte. Y quiero destacar este versículo 3 una vez más. Y quiero hacerme la pregunta a mí. ¿Vuelvo mi rostro a Dios el Señor? ¿Soy constante en eso? ¿Buscándole en oración y ruego? ¿Ayuno? ¿Y qué significa silicio y ceniza? Cuando uno se humilla, cuando uno demuestra en una forma muy práctica su sumisión a lo que Dios desea. Ahora, vemos también cómo Dios tiene un plan por su pueblo, que dice las cosas que habían de cumplirse, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vemos que Daniel entendía que Dios tenía un plan por su pueblo. Y esas son las cosas que a veces nosotros nos olvidamos, que él entendió eso. Queridos hermanos, yo a lo mejor ustedes que tienen hijos, que a lo mejor no están siguiendo al Señor, Dios tiene un plan. No les estoy diciendo que algo, no quiero decir esto le va a pasar en unos años más, pero acuérdense, sus hijos, quienes han escuchado la palabra de Dios en un día venidero, a lo mejor cuando ustedes ya han partido a la presencia del Señor, se van a acordar. Oren por eso, oren por eso, que la vida que sus hijos viven tiene un valor delante de Dios. Y ellos lo que escucharon cuando tenían 5 o 10 o 15 o 20 años de edad, que vuelva cuando tenga sus 65, sus 70 años de edad, cuando nosotros ya estemos en el cielo, que las palabras, los ejemplos que nosotros le hemos dado, que sean de valor, y confíe que el Señor hablará a través de esas cosas. Quiero animarles, hermanos, porque Daniel entendió lo que Jeremías había escrito y dijo 70 años. Nosotros no sabemos los años que vivió y cuando volvieron el pueblo a Jerusalén, pero sabemos que Daniel había tenido una influencia muy grande en los que habían quedado en Babilonia, porque él vivió para la gloria y la honra de Dios. Nosotros tenemos que ser como Daniel, rogando, buscando en ayuno, silicio y ceniza. Quiero animarles a eso, porque nosotros tenemos hijos, nietos. Yo no tengo nietos todavía, pero tenemos hijos. Ya mi hijo se va a casar en el próximo mes. Estamos muy contentos y esperamos que tengamos nietos también. Pero tal cual como ustedes, estamos orando que el Señor obre en la vida de cada uno para la gloria y la honra. Eso es lo que Daniel veía. Él veía el futuro, tal cual como Jeremías veía el futuro. Ahora, vemos como Daniel, él ora por el pueblo de Dios. En el tiempo que nos queda, vemos que el título de este capítulo es Oración de Daniel por su pueblo.
¿Qué vemos? Bueno, vemos primero en versículo, comenzando como él se prepara en este versículo 3, como él se preparó, y sabemos que Daniel era un hombre de oración. ¿Podrían decir eso de mí? Voy a ser bien transparente, bien honesto con ustedes. En este momento de mi vida, no sé si podrían decir otros que soy un hombre de oración. Soy un hombre de servicio. Soy un hombre que predica, pero soy un hombre de oración. No estoy seguro que se podría decir eso de mí. Y quiero que usted también se haga la pregunta. ¿Dirían eso de mí? ¿Soy una mujer, un hombre de oración? Daniel, nosotros sabemos. Por eso le echaron a los leones. Sabemos eso. Era un hombre de oración. ¿Y qué dice? Versículo 4. Aquí él adora al Señor. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, e hice confesión. Ahora, yo estoy pensando, a veces nosotros tenemos a Daniel en un nivel espiritual que es muy alto y decimos, ay, Daniel, este hombre era inmenso, era fantástico, era un hombre de Dios. E hice mi confesión, e hice confesión. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, o temido, mejor dicho, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guarden tus mandamientos. Él, delante del Señor, empieza a adorar y confesar delante del Señor. Y muchas veces nosotros nos apresuramos a entrar a la presencia del Señor y pedirles cosas, ¿verdad? ¿Y qué hace aquí Daniel? Él entra a la presencia del Señor y lo empieza a adorar. Empieza a darle loor al Señor. Yo sé que eso se ha predicado muchas veces, pero creo que es algo que debemos reiterar en cuanto a nuestra, a nuestro deber, a nuestra manera de ser. Estamos entrando a la presencia del Señor primeramente adorando al Señor. Yo sé que eso se ha enseñado mucho en San Felipe y Santa María. Se ha enseñado en la vida mía, en la vida de cada uno de nosotros, pero tantas veces yo he entrado al Señor, ya, Señor, yo necesito esto, el otro, el otro, el otro. Queridos hermanos, nosotros podemos aprender tanto de Daniel. Como él entró a la presencia del Señor y primeramente él dice, ahora Señor, Dios grande. Creemos en la grandeza y la exaltación de Dios, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. ¿Qué significa eso? Que guardas esos pactos, esas promesas y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, Él está diciendo, Padre, yo sé quién eres y te adoro y te alabo y te digo quién eres y qué haces.
A eso se estaba refiriendo Daniel. Él estaba alabando al Señor. Él describía a un Dios poderoso, grande, fiel a sus promesas. Dios que ama a su pueblo. Dios que les entrega su palabra. Y cuando se obedece la palabra, Él bendice. Dios misericordioso. Vemos como en versículo 18 de este capítulo dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Eso es Daniel 9, versículo 18. Como dice Dios, como dijo Daniel, las cosas preciosas. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Y habla de lo que es importante. Me asombra cómo es Daniel. ¿Y qué más dice? Es un Dios misericordioso que perdona pecados. Cuando uno viene confesando el nombre de Cristo o el nombre de Dios, por decirlo, porque aquí estamos en el Antiguo Testamento, y contrición, y vienen con un conocimiento y viene con un conocimiento de quién es Dios. Toda su vida, Daniel pasó experiencias con los reyes, experiencias personales en que él constantemente y con una constancia admirable honró a Dios. Por eso él podía orar de esta manera. Sabemos que había una persona que conoció o a lo mejor supo de la vida de oración de Daniel. Y yo voy a sugerir algo, no lo tengo, no puedo decirles que fue totalmente así, pero pienso y quiero sugerirles que Nehemías fue influido por Daniel, que dice Nehemías el capítulo 1 y el versículo 5. Podríamos mirar eso, hermano. Nehemías 1 y el capítulo y el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto. Mira las palabras. Y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿No cree que Daniel tuvo influencia en la vida de Nehemías? Yo creo que sí. Queridos hermanos, nosotros podemos aprender el uno del otro. Nehemías aprendió de Daniel. Y cuando él fue a Jerusalén, él dice esto, te ruego, o iba a Jerusalén, de los cielos fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Muy similares las palabras, ¿no? La oración de Daniel para su pueblo. Nosotros nos falta mucho para aprender, entonces en otra, no sé cuál es el plan para los días viernes, pero me encantaría continuar en esta oración de Daniel, queridos hermanos, que nosotros podemos aprender y podemos ser instruidos por la oración de Daniel.
como Él. Y vemos aquí en Nehemías, como dice, este ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Es la misma cosa que Daniel oraba por su pueblo, Nehemías oraba por su pueblo, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y sigue más adelante. Vemos los corazones que tenían estos hombres que habían sido exiliados de su pueblo y en una tierra lejana tenían un corazón de devoción y pasión para las cosas del Señor. Queridos hermanos, nosotros vivimos en un país lejano del cielo. Vivimos en la tierra. Vivimos en Santa María. Vivimos en Vancouver. Vivimos en... Ángela está en San Felipe. La hermana Betty está en los Andes. Vivimos todos en un país lejano. Que tengamos la misma pasión de Daniel, de Nehemías, orando por el pueblo de Dios, orando que seamos un testimonio para la gloria de Dios, porque viene un día en que nosotros estaremos con el Señor. Pero durante este tiempo que estamos acá, estamos construyendo algo y estamos edificando algo para la gloria de Dios. Para ellos era la ciudad de Jerusalén. Para ellos era, para Daniel era para la vuelta de aquellos que habían sido exiliados. Pero para nosotros, ¿qué es? El Evangelio. Predicando la palabra de Dios. Para aquellos que no conocen a Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de decirles, Dios te ama y desea perdonarte por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra oración. Nosotros somos de otro lugar. Pertenecemos al cielo. Pero mientras tanto, hagamos lo que se pueda. Seamos aquellos, tal cual, y volvamos a Daniel, que dice, querido hermano, por favor. ¿Qué dice? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Este versículo me ha impactado, hermanos. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Búsquelo, hermano, el rostro del Señor, para que Él haga la obra en nuestros corazones, la obra en nuestras familias, en nuestras asambleas, para la gloria y la honra de Dios Padre. Mucho más que ni llegamos al versículo 5, ahí cuando Él se confiesa. Pero hermanos, quiero animarles. Esto es algo que nosotros podemos aprender de un hombre de la antigüedad, Daniel, que nos enseña y nos guía para ser mejores en cuanto a las cosas del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, agradecidos estamos por estos momentos gratos que hemos pasado en tu presencia. Padre, si hay alguna cosa que yo no expliqué muy bien, te pido perdón, Padre, y te pido que los hermanos entiendan lo que estoy tratando de explicar y animarles. Padre, gracias que tú eres generoso con nosotros. Demuestras tu gracia, demuestra tu cariño y tu amor. Te pedimos, Padre, que tú estés con cada uno de nosotros en el día de hoy. Una vez más pedimos por nuestra hermana, la señora Emma, que la guíes, la guardes, la cuides. Y Padre, que si le dan de alta mañana, que ella vuelva sin novedad a su hogar. Te pedimos tu bendición sobre ella y la familia. También por la señora Celia, la hermana señora Carmen y, y todos los otros hermanos que se encuentran presencialmente y aquellos que están en línea. Gracias, Padre, ayúdanos. Eh, Gracias que podemos por formar la familia de Dios y ayúdanos a honrarte día tras día para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús.